Proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es David Díaz y este es tu programa A Tu Medida. Sean bienvenidos todos ustedes a esta nueva edición de este programa, que lo hacemos con mucho cariño para todos, los que quieran aprender lo que es diseño, decoración y lo que quieran aprender también a armar un mueble, ¿no? Esto viene gracias al auspicio de Adáctica y Arauco Perú. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que estamos continuando la secuencia, ¿no? De lo que es el armado de un mueble, pero desde elección del color, del diseño. Y hoy día vamos a hablar lo que es el despiece, ¿no? El despiece es muy importante porque en el mueble podemos ver cómo se divide cada pieza para poder ensamblarlo hasta llegar al mueble que nosotros queramos, ¿no? Bueno, ¿no? Sin más preámbulo, voy a invitar al invitado súper especial de la empresa Arauco, que nos acompaña. Él es César Aliaga, de Arauco, Perú. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto Bien, y bien. muy buenas noches a todos los que se están conectando el día de hoy en este segundo programa de Programa a Tu Medida, ¿no? Así es, así es. Sí, justo hoy día ya vemos que la gente se está conectando. Bueno, también haciendo recordar que al finalizar este tema, vamos a hacer un sorteo de unos kits de Arauco, que es el catálogo físico que estoy mostrando en pantalla, así también como unos folletos de combinaciones de colores para que ellos puedan elegir los tonos, ¿no? De acuerdo a las texturas, ¿no? Todo esto gracias a Arauco Perú, que nos está auspiciando. Bueno, Sí, César, en el tema anterior, como sabrás, tocamos el tema de cómo elegir el color y la textura de tus muebles, ¿no? Ahí donde se compartió herramientas digitales, ¿no? Tanto que nos ofrece la empresa Arauco con Melamina Vesto, ¿no? claro. Bueno, ¿no? ¿Nos puedes comentar quizás algo breve de lo que vimos la vez pasada? Sí, claro, con mucho gusto, David. Bueno, para las personas que no pudieron conectarse en la primera capacitación, el primer capítulo del programa a Tu Medida, con Adáptica. Bueno, justo también comentarles que está grabado, ¿no? Está en el muro de la página, pero principalmente lo que se trató es cómo diseñar o cómo poder elaborar un mood board. Previo a eso también se habló un poco de las características de Melamina Vesto, las opciones de combinación que te da las diversas colecciones, las 4 colecciones que tiene Melamina Vesto. Y bueno, y hablamos un poco de las líneas de tendencia, la línea de unicolores, textil y clásicos. Así que estuvo muy bueno y los invito a que puedan ingresar y puedan buscar el video del primer capítulo del programa Tu Medida. Así es, César, ¿no? Diciéndole a todos los que nos ven, ¿no? Puedan compartir, ayudarnos a compartir la transmisión para que pueda llegar a más personas, ¿no? Que quieran aprender, quieran, conocer un poco, ¿no? De todo lo que es el diseño, la elaboración y fabricación de mobiliarios, ¿no? Entonces, como Adáctica nos dedicamos a todo lo que es fabricación de mobiliarios multifuncionales, ¿no? Y a redes de espacio, ¿no? Y muchas veces estamos, a todos los clientes, a todos los que nos conocen, estamos también, ayudándonos, ¿no? Dándole propuestas, ¿no? Para su espacio, para todo lo que ellos quieren, ver, ¿no? Y bueno, ¿no? En esta oportunidad, con César, vamos a empezar con el tema, que es ahí lo vamos a compartir acá en Perfecto. la pantalla. A ver, César, si nos puedes... Sí, igual este es el tema, el segundo tema, despiece y optimización de tableros. Uno, ya que la siguiente semana vamos a hablar de optimización de tableros. ¿Sí? Así que este tema que se complementa entre sí, pero que lo vamos a desarrollar en 2 partes. Genial. Igual, coméntales David, Sí, la sorpresa que tenemos para el final de la capacitación. sí, para los que recién se están conectando a la transmisión,
tenemos al finalizar el tema, a todos los que nos puedan compartir el video, puedan comentar, etiquetar a sus amigos, ¿no? Y vamos a sortear un kit de regalos de Arauco, como comentaba. Se van a llevar su catálogo físico para que puedan ver todos los colores disponibles en el catálogo y también su combinación de colores, ¿no? Combinación de colores ideales para que puedan elegir ahí. Todo esto al finalizar el programa, César. Perfecto, sí, sí, así que va a estar muy interesante. Igual, recalco la invitación, o sea, pueden compartir con todas sus amistades. No es necesario tener conocimientos previos para poder aprender con estos temas que vamos a tocar el día de hoy, que son muy interesantes, que quizá también pueda convertirse o resaltar o ayudar ese hobby del armado de muebles o el trabajar con la madera o también aprender un nuevo oficio, ¿no? En la cual quizá también pueda generar ingresos. Entonces, Claro. hay muchos casos de emprendimiento que se convierte en ello. Bueno, Exacto. entonces, sin más preámbulos, David, empezamos con el tema. Genial, César. Empezamos. Perfecto. Igual, David, vamos a estar ahí para que me puedas ayudar a complementar algunos puntos, ¿no? Y hacer de esta forma esta capacitación mucho más dinámica. Entonces, Listo. antes de llegar o empezar con el tema principal, es importante conocer un poco del material, ¿no? Aquellas personas que no han estado en la capacitación anterior, les comento un poco de la melamina. ¿Por qué la melamina también está tomando mayor participación? ¿Por qué nos puedes comentar quizás, David, por qué, o sea, en el caso de Adaptica utiliza la melamina como materia prima para hacer sus muebles? Claro, porque es un material muy limpio, ¿no? Puedes tener una diversificación de colores, ¿no? De diseños y de texturas. Así es, sí, y complementando ello es porque es un tablero que ya tiene una terminación, como tú lo comentaste, ¿no? Entonces, esto facilita mucho y acorta los tiempos de entrega, ¿no? Ya que tiene una terminación lista, es un tablero fácil de armar, los cortes también, o sea, se presta a hacer algunos cortes especiales para darle cierto valor agregado al diseño del mueble que tú estás haciendo, ¿no? Y es por ello que la melamina está tomando mayor participación dentro del rubro del mobiliario. Pero ¿qué cosa es la melamina? ¿No? Podemos hablar mucho, podemos haber visto mucho mueble de melamina, pero no sabemos de cómo está compuesto. La melamina está compuesto en dos partes. Uno de ellos es papel melaminizado y lo siguiente es el MDP. Como vemos, el papel melamizado está en ambas caras, cuyo se impregna en el mismo aglomerado, y este aglomerado, dentro de la familia de aglomerados, es uno de ellos, ¿no? Que es el ideal para hacer melamina Vesto. ¿Qué significa el MDP? Significa tablero de partículas de mediana densidad. ¿Y por qué se llama melamina? También es una pregunta muy común. ¿Por qué se llama melamina? Porque este papel se le añade una resina y esa resina se llama melamínica, resina melamina, ¿no? Lo cual, la combinación, el unir la resina melamínica con el papel me da resultado como papel melaminizado. Encontramos melamina Vesto en espesores de 18 milímetros, en un formato de un ancho de 2,15 y un largo de 2,44. ¿Existen principales aplicaciones que yo le puedo dar a la melamina? Claro que existen, pero siempre y cuando sean para un uso interior. Hay que recalcar mucho eso a las personas que van a empezar a trabajar con el mueble o las personas que ya tienen su mueble melamina y quizá tenían pensado llevarlo al patio, llevarlo al último piso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque no es un material ideal para la intemperie, ¿no? Bueno, entonces podemos utilizarlo tanto para mueblería, para revestimiento, para decoración. Y esta es una propiedad muy, muy especial y es única de melamina Vesto. Es una propiedad antimicrobiana, pero ¿qué es lo que hace que el tablero sea antimicrobiano? Las sales de cobre que encontramos en la superficie, en las dos superficies, en las dos caras del tablero.
¿no? Ahora, ¿qué cosa genera? Inactiva y elimina hasta el 99.9% de bacterias y gérmenes de contacto. Eso es antes de las 24 horas de contacto a temperatura ambiente. Hay que tener presente ello, ¿no? Porque el mueble que estamos desarrollando en esa capacitación y que también vamos a sortear y vamos a avisar al final, el mueble de melamina Besto genera ambientes más saludables por lo que ya he comentado, ¿no? Entonces es sumamente importante que puedan tener presente esto y ha tomado mayor valor en la coyuntura actual, en el escenario actual en el cual estamos viviendo, ¿no? El tema de la pandemia. Y bueno, eso sería. No sé si tiene alguna consulta, David, algo que complementar en este punto. Bueno, sí, ¿no? De melamina Besto, ¿no? Como dices, la protección antimicrobiana es muy, muy buena en este tiempo, ¿no? Porque permite tener ambientes más limpios, ¿no? Más que todo para los niños, ¿no? Los niños a veces que tocan los muebles, tocan las cosas, ¿no? Entonces, esto ayuda también a que no tengan muchas bacterias, o sea, las bacterias no se formen también en las superficies, ¿no? Eso también es interesante recalcar, ¿no, César? Claro, así es, así es. Es súper importante ello, porque, o sea, si nos ponemos a pensar, David, en este último año y medio, un poquito más, han habido muchos productos de muchos rubros que han estado tanto implementando o acondicionando sus productos para que sean antimicrobianos, ¿no? Porque o sea, esto contribuye mucho con la higiene dentro del espacio de las personas, ¿no? Entonces podemos decir también que un ambiente saludable en estos tiempos es igual a tener seguridad, ¿no? Que te sientas seguro. Entonces es importante que puedan saber esto y que existe una melamina con esa propiedad antimicrobiana gracias al cobre. Y para cerrar ese punto, o sea, si nos podemos a pensar, ¿por qué el cobre? ¿No? Aquí ya también es un tema muy, muy amplio. El cobre es un metal por naturaleza es antimicrobiano, en la cual se emplea tanto para instrumentos quirúrgicos, ¿no? Algunas prendas de vestir, algunas prendas de uso médico, se hicieron mascarillas con filamentos, o con esta sale de cobre o filamento de cobre, ¿no? O sea, algunos ingredientes derivados del cobre, y existen mucho material que hablar acerca de ello, ¿no? Entonces, es ahí la importancia también de poder reconocer la sal de cobre como ingrediente antimicrobiano en el tablero. Genial, Bueno, genial, César. entonces empezamos con el tema, David. Ok, empezamos, César. Bueno, empezamos con este pequeño enunciado, con esa pequeña frase, ¿no? Las estructuras de melamina bien diseñadas y con un adecuado ensamblaje son por naturaleza muy resistentes. Esto responde a muchas preguntas, a muchas dudas, comentarios de clientes, de personas que hayan tenido quizá una mala experiencia con algún mueble de melamina o que tengan ese miedo de adquirir un mueble de melamina, ¿no? ¿Cuántas veces, David, han habido personas que tienen ese miedo, ¿no? Porque piensan que no le va a durar mucho. Ahora, tú que vendes, tú que estás en el rubro de la industria de la venta de muebles de melamina, no sé si has tenido esos comentarios. Te han dicho, está bien, joven, pero ¿me va a durar el mueble? ¿O cuál es la garantía? Sí, es muy frecuente, ¿no, César? Esas preguntas de los clientes, ¿no? Cuando te dicen, ¿no? El mueble que vendes, ¿no? Es igual que la madera, pues, ¿no? Obviamente que la madera es otro tipo, ¿no? Pero la melamina también está compuesta de madera, pues, ¿no? Solamente que son micropartículas, ¿no? Y bueno, estos muebles, ¿no? Más que todo, tienen muchas propiedades como son las rayaduras, ¿no? Puede caer un líquido, ¿no? Y no se puede manchar, o sea, es fácil de limpiarlo, ¿no?
cambio en un mueble que tengas, ¿no? Quizás de madera, quizás es un poco difícil porque tiene ya un acabado impregnado, pues, ¿no? Entonces, hay bastantes bondades de la melamina que a veces yo le comento a los clientes, pues, ¿no? Así es, así es. Entonces, o sea, tienes bastante razón en base a tu experiencia, David. Y hay que comentar también que el mueble melamina, siempre y cuando sea bien diseñado y tenga un adecuado ensamblaje, ¿no? Entonces va a durar el mueble, va a durar, porque muchos pueden pensar que el mueble de melamina es un mueble en sí descartable, es un mueble que no le va a dar mucho tiempo, como había comentado, por alguna mala experiencia, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta que cuando adquieren su mueble, qué tipo de aglomerado tiene, ¿sí? Y como hemos hablado, bueno, tú trabajas con melamina Vesto, que es un aglomerado bastante robusto, compacto, y que tiene estas exigencias bastante, bueno, dentro de las propiedades técnicas, físico-mecánicas y estructurales del tablero, para que pueda tener una muy buena retención del tornillo, un buen corte, ¿no? Entonces, hay que tener presente ello y creo yo que esta frase responde mucho ello, esas preguntas. Bueno, empezando con el tema del despiece en sí, que es el tema principal del día de hoy, nos preguntamos, ¿qué cosa es el despiece? ¿Qué es el despiece en la mueblería? Si buscamos en el diccionario, en Google, ¿no? En Wikipedia, qué cosa es despiece, la definición que vamos a encontrar es descomponer algo en distintas piezas, ¿no? Entonces, si vamos a despiezar algo, vamos a descomponer algo en distintas piezas. Pero si trasladamos este término en el rubro de la mueblería, podemos también entender ello, que vamos a descomponer el mueble, pero no solamente descomponer, sino que el fin es hallar la medida, ¿sí? La medida de cada pieza que yo estoy retirando, que estoy descomponiendo del diseño. También el despiece forma parte fundamental dentro de la línea de producción del armado, de la confección o diseño de un mueble, ¿no? Encontrando tres puntos muy importantes. Uno de ellos es el diseño, en la cual empieza a plasmarse el tipo de estructura que quieras hacer, los detalles, ¿no? Las medidas y todo eso. O sea, hay muchos puntos que se tiene que tomar en cuenta en el tema del diseño, que casualmente hemos estado hablando de algunos puntos en la clase anterior. El despiece, parte fundamental e intermedia, ¿no? Para poder lograr con el armado. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el despiece? Porque me va a ayudar a materializar nuestros diseños, obviamente respetando ciertos criterios constructivos. Este, ¿Por qué? ¿Cuántas veces, David, cuántas veces, me imagino que al inicio, al momento de hacer un mal despiece, ¿no? O sea, inconscientemente al momento de armar, ha saltado estos malos cálculos. Claro, a veces, si no, descontamos bien, ¿no? Las medidas de las piezas, ¿no? A veces por no saber, hacer el despiece, muchas veces, quizás las muebles nos pueden quedar más pequeños o, ¿no? O un poco más grandes, ¿no? Entonces es muy importante este tema que estamos viendo, porque aquí van a aprender los que nos están viendo cómo realmente hacer un despiece, ¿no? Del mueble, del mobiliario que desean, ¿no? Claro, perfecto, sí, sí, sí. Entonces, hay que estar bien, bien atentos al momento de hacer el despiece, porque como habíamos comentado, es la parte intermedia. Sí, o sea, podemos hacer un excelente diseño respetando criterios o leyes ergonómicas, usando la antropometría, y demás puntos, pero de nada nos sirve, ¿no? Tenerlo bien listo tanto en el papel, en el software, pero si aplicamos un mal despiece, entonces no vamos a materializar el 100% del diseño que yo he pensado, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitamos en sí? Como vemos, son cálculos matemáticos, es matemática básica,
esencialmente suma, resta y por ahí alguna división, pero básicamente suma y resta, ¿no? Utilizar bastante criterio también, pero como son números, vamos a utilizar una unidad de medida que es recomendada para poder facilitar también el tema de, de las operaciones, ¿no? Como sabemos, la mayoría de nosotros salimos del colegio utilizando siempre centímetros, metros, centímetros, ¿no? Y también algunas personas que han estado empezando trabajando con madera, es tanto pulgadas, pies y centímetros. Muy poco se utiliza también los milímetros. Para ello, para el mueble de melamina se recomienda trabajar siempre con la unidad milimétrica. ¿Por qué? Porque uno es más fácil, en base también a mi experiencia, es mucho más fácil utilizar este tipo de unidad milimétrica, y también porque el mueble de melamina es un mueble muy preciso, muy exacto. Entonces, si estamos hablando de exactitud, estamos hablando de hay que ser milimétricos con los detalles. Podemos estar hablando, oye, me pasé 1 milímetro, me pasé 2 milímetros, ¿no? A simple vista puede parecer algo muy mínimo, ¿no? Oye, como ya 2 milímetros no es nada, pero dentro del despiece y dentro del armado mueble de melamina vamos a ver que tenemos que descontar hasta 0,5 milímetros. Entonces, esa es ahí la importancia de este punto. Después, identificar lados. Hay que identificar un poco cuál es el largo y cuál es el ancho al momento de trabajar con un mueble, con un diseño maderado, con algún patrón en particular. Ello es que el patrón maderado tiene estas vetas, ¿no? Lo que vemos acá, estas líneas, estos son vetas de la madera, o son vetas del diseño mismo, del diseño maderado. Entonces, el largo se va a identificar con el mismo sentido en la cual esté yendo las vetas. Entonces, largo 1, largo 2. Y el ancho va a ser la contraveta, ¿no? A dónde está yendo las vetas, pero de forma contraria. Entonces, en la parte superior y en la parte inferior, ancho 1, ancho 2, o ancho 1, ancho 2, cualquiera, ¿sí? Puedes acá colocarlo largo 2 y largo 1, no hay ningún problema, sino siempre cuando lo coloques o cuando varíes, tienes que acordarte cuál es el 1, cuál es el 2, el 1 y el 2, ¿sí? ¿Por qué es importante identificar eso? Porque por más que nosotros cambiemos la orientación del tablero, siempre se va a mantener tanto el largo a la veta y el ancho a la contraveta. ¿Y por qué? Porque ya que estamos hablando del tema de despiece, si no prestamos atención a ello, podemos tener unas piezas bastante exactas, perfectas en su cálculo, en sus medidas, pero nos presenta esto. No, David, yo no sé si en algún momento también te puede haber sucedido. Sí, sí me ha sucedido, pues no, por a veces no respetar el sentido de la veta, he tenido que puertas, ¿no? O cajones, ¿no? Que no tengan una tapa en un sentido y la otra en otro sentido, ¿no? Entonces ahí había un pequeño error, ¿no? Por no tener en cuenta también ese detalle del sentido de la veta. Sí, es súper, súper importante, David, que tengamos en cuenta y muy presente este punto. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a evitar muchos errores en el tema cuando ya lo vayamos a habilitar en material. Otro punto es el canteado. En el canteado, el canto mismo cumple dos funciones. Una de ellas es la estética, lo cual va a permitir que se pueda mimetizar con el diseño de la melamina, ¿no? Eh, puedo estar utilizando un diseño teca ártico de melamina. Entonces, lo normal o lo cotidiano, ¿no? Es que yo busque también un tapacanto con el mismo diseño de la melamina, en ese caso de teca ártico. Pero también el tapacanto se puede prestar como un instrumento de de contraste, ¿no? O sea, muchas personas utilizan un color de diseño blanco y el canto color negro, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, lo que otorga es estética.
Lo siguiente es que también ayuda a impermeabilizar el tablero, es decir, va a proteger los bordes del tablero, los cantos, el mismo aglomerado. ¿Y por qué lo protege o de qué? Contra la misma humedad del ambiente, el mismo ambiente en sí. Entonces, esto ayuda a que se selle y, bueno, el mueble también tenga un tiempo de vida bastante prolongado, ¿no? Ahora, encontramos muchos cantos en el mercado, hay cantos de mucha variedad, tanto en diseño y también en el tema de medidas, pero lo más conocido son el canto delgado y el canto grueso. El canto delgado está, tiene un espesor de 0,45 milímetros, por eso le decía, o sea, hay medidas que son muy, muy exactas, y también el canto grueso de 3 milímetros. Estos puntos los vamos a tocar cuando estemos haciendo el mueble. Creo que hay una pregunta, David, ¿no? Sí, Para... justo tenemos una pregunta de Alejandro, ¿no? Nos dice, ¿no? Cuando se hace un escritorio, ¿qué distancia como máximo deben estar los apoyos en la base para que el tablero no se pandee? ¿No? Es muy buena muy buena pregunta, pregunta. Alejandro. Bueno, para eso sí, a ver, cuando estamos trabajando con melamina de 18 milímetros y queremos hacer un escritorio como comentas, igual, este ejemplo se utiliza también para hacer repisas o divisiones. Existe una medida que es recomendable. En el caso de 18 milímetros, máximo de distancia de separación son 70 centímetros. 60 centímetros que se tiene que dejar de espacio para poder colocar, en este caso, los apoyos, las patas, ¿no? Pero si ese escritorio también, dentro de la estructura del armado mueble de escritorio, del diseño mueble de escritorio, es colocar también un faldón. El faldón también otorga cierta estabilidad para para que pueda tener soporte, ¿no? ¿Qué pasa si yo coloco un tablero a 1 metro, por ejemplo, 1 metro de distancia entre soporte y soporte? Lo que va a hacer es que con el tiempo pueda llegar a pandearse, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado en ello. ¿Por qué? Porque el pandeo en realidad es una deformación generada por la acción tanto del peso o la gravedad, ¿no? Entonces, por la misma estructura del tablero, por el mismo tipo de cómo está conformado, se tiene que tener siempre presente ello. Otra cosa sería, o podrías maximizar un poco el tema de la resistencia o evitar el pandeo y generar un apoyo que tenga una distancia un poco más ancha o una medida adicional. Es hacer un engrosado, ¿no? Utilizar un engrosado, un doble melamina. Doble Es tablero, ¿no? un doble tablero, entonces eso va a ayudar. Si en caso quieras hacer un mueble de 1 metro, ¿no? Un escritorio de 1 metro, entonces te recomiendo que sea eso, ¿no? En aras de que tenga un mejor tiempo de vida tu mueble y también evitar algunos reclamos de tu mismo cliente. O sea, hay que pensar en eso siempre, hay que pensar a futuro. No, yo no sé, David, yo no sé qué criterio utilizas adicional a ello Claro, cuando estás bueno, haciendo otra un opción mueble. también, respondiendo a Alejandro, sería que si se tiene como un tablero de 1 metro, ¿no? Se podría poner en la parte de adelante un pequeño listón también, ¿no? Quizás como un detalle, como un adorno, pero eso también va a evitar que se pandee el tablero, ¿no? Porque como que puede ayudar también, ¿no? Eso también sería Claro. una opción. Sí, o sea, y buen tip, David. Mm. O sea, y eso también es súper importante para poder evitar ello, ¿no? Lo que estamos comentando. Así que Alejandro, espero que te hemos ayudado con esa pregunta. Gracias, Alejandro. Bueno, entonces para empezar a hacer un despiece, ¿no? Tenemos que tener en cuenta las medidas generales. Las medidas generales, ¿dónde las obtenemos? Las obtenemos básicamente según el espacio que pueda tener el cliente, ¿no? Para poder complementarlo dentro o
dentro del espacio que requiere, no sé, tanto para almacenar algo, ¿no? Un escritorio mismo, como comenta Alejandro. O también podemos obtener las medidas generales según la naturaleza del mueble, ¿no? Si yo quiero hacer un velador, entonces existen algunas medidas recomendadas, en tanto en altura, ancho y profundidad, para que el mueble se pueda llamar un velador. Entonces, esto ya es un poco del tema de la ergonomía, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer esta capacitación vamos a tocar un mueble que es muy utilizado, yo sé, muy utilizado y muy común, pero se presta mucho, ¿para qué? Para poder enseñar funcionamientos, para poder enseñar cómo se estructura un mueble en melamina, ya que en sí se utiliza estos fundamentos, estos principios para poder hacer más muebles. Bueno, una vez que tenemos las medidas generales, que se parten en tres, uno de ellos es altura, ancho, profundidad, que por lo general el cliente te lo puede presentar en centímetros, pero nosotros lo vamos a trasladar a milímetros, tanto como hemos estado comentando, ¿sí? La altura es de 540 milímetros, un ancho 400 y una profundidad de 340 milímetros. También tenemos que reconocer las partes del mueble, ¿no? Las partes del mueble que yo estoy diseñando. ¿Para qué? Para yo poder identificar cuáles son las piezas que tengo que ir hallando. Como hemos visto al inicio, hemos hablado que es descomponer algo en distintas piezas, pero en el caso de la mueblería es que nosotros tenemos que descomponer y hallar la información de cada pieza. Entonces, partiendo de ello, tengo que hallar la información, tanto las partes, cómo se van a llamar, ¿no? Es muy básico esto, tanto laterales, base, amarres, techo, estructura de cajón, lateral de cajón, frente de cajón, tapas, puertas, frentes de mueble. Entonces, hay mucho. La vista del mueble también nos puede ayudar, tanto ya estemos trabajando a mano alzada o mediante un software, un programa, ya que podemos entender cómo va a estar estructurado, ¿sí? Y entonces empezamos un poco con el despiece del mueble. Para ello vamos a ir partiéndolo, ¿no? Como hemos visto, primero podemos desglosar el mueble en estructura de cajón y frente del mueble, vale decir frente, cajón y puerta. Entonces, en la estructura encontramos que tenemos las medidas generales de 540, 400 y 340. Lo que tenemos que hacer es ver cómo se va a ir armando, ¿no? Vemos que hay dos listones. Estos listones sirven para poder unir el tablero, ya que si lo hacemos de forma intuitiva, lo que estaría pensando para unir ese tablero a la estructura es colocar tornillos por la parte superior, cosa que no sería recomendado porque afectaría también la terminación y estética del mismo mueble. Entonces, sabiendo eso, ya sé que tengo que identificar medidas de listones y de la base. Pero claro está, existen algunas consideraciones dentro del mueble. Estas consideraciones va a partir de cómo yo he pensado el mueble, cómo yo lo he diseñado. Como es un mueble velador con frentes exteriores, externas, ¿no? Entonces, se entiende que los frentes van a estar apoyados en los cantos de los laterales. Entonces, como estoy trabajando con melamina de 18 milímetros, voy a tener que generar un volado de la cubierta. Pero este volado no puede ser 18 milímetros también. ¿Por qué? Porque tanto las correderas o las bisagras cangrejo, ¿no? O algún tipo de accesorio que yo quiera colocar acá, siempre me va a dejar un pequeño espacio, una pequeña luz de 1 milímetro, máximo 1,5 milímetros, ¿no? O exagerando 2 milímetros. Pero siempre es 1 milímetro. Entonces, yo tengo que ya pensar en ese milímetro, ¿sí? En ese milímetro que me va a dejar de más. Entonces, le añado 20 milímetros más, 1 milímetro de tolerancia, ¿sí? De tolerancia. ¿Para qué? Para que cuando ya se arme el mueble, ¿no? El tema al momento de generar el cerrado, tanto del cajón o la puerta,
sea simétrico, tenga una muy buena composición dentro de la estructura del mueble. Así que hay que tener presente ello. Y empezando ya un poco con la parte de qué, con la parte de los cálculos. Entonces procedo a identificar para poder hallar el ancho de esa estructura que voy a empezar a trabajar. 340, que es el ancho, no, es la profundidad general menos los 20 milímetros de tolerancia que le estoy dando. Entonces sería 320. Hasta aquí ya tengo la estructura o el ancho, la profundidad real de la estructura que voy a trabajar. Voy a empezar a hallar, ¿qué cosa? Las piezas internas. Las piezas internas las hallo de la siguiente manera. Primero, ¿cuáles son las piezas internas? Los listones y la base, ¿sí? O el piso, o como quieran llamarlo. Entonces vamos a hallar el largo. El largo viene a ser 400, ¿sí? 400, que es el ancho general, menos 36. ¿Qué cosa? ¿De dónde salió esos 36 milímetros? Salió de la suma de los espesores de los laterales, que viene a ser 18 más 18. 400 menos 36 me va a dar un total de 364 milímetros, ¿sí? Entonces es ahí donde yo encontré ya el largo de las piezas, 364 centímetros. Y la profundidad del mueble va a ser, perdón, el ancho de la pieza va a ser de la misma medida de la profundidad del mueble, porque no hay ningún tipo de pieza que esté interfiriendo en ello. Entonces vamos a ir apuntando en nuestro blog de notas, en nuestro Excel, y vamos identificando una por una. Ya tenemos hasta aquí la base, que viene a ser un alto de 364 por un ancho de 320, y el canteado en donde lo estoy pensando cantear. Y lo siguiente para los listones de carga, ¿no? Estos listones, bueno, como ya he hallado el largo interior, que viene a ser 364, también vamos a hallar el ancho, pero el ancho se halla o no se halla con algunas medidas o algunos números dentro del mismo mueble, sino que se empieza a hallar también por un tema de medidas estándares ya establecidas y recomendadas al momento de estructurar un mueble. En ese caso, mínimo puede ser 75 milímetros o un máximo de 100 milímetros. Plasmamos las medidas acá. Necesitamos 2 listones por un ancho de 300, un alto de 364 y un ancho de 100 milímetros. Hasta ahí estamos bien. Y por último tenemos como hallar las piezas externas, ¿no? Para poder ya tener lista la misma estructura. Entonces, las piezas externas son de la siguiente manera, son sumamente fácil. Es tanto, la altura viene a ser descontando el espesor de la cubierta, o sea, 540 menos 18, lo que me va a dar un total de 522. Y el ancho viene a ser en la misma profundidad que hemos tallado. Y luego vamos a ir colocando el tema de las cantidades, como son dos laterales, son dos laterales obviamente, cantidad 2, un largo de 522 milímetros y un ancho de 320. El nombre, los laterales, puedes colocarle cualquier tipo de codificación según sea el orden, ¿no? O tu comodidad, puedes colocar pieza B, o sea, ir siguiendo una secuencia alfabética para cada pieza, o lo puedes enumerar. Entonces va a depender mucho de cómo te acostumbres o cuál es el orden que encuentras. A este punto lo hemos canteado los 4 lados, ¿sí? ¿Por qué? Por lo mismo que hemos hablado al inicio, ¿no? La importancia del canto. Lo que busco acá es proteger el mueble, no solamente las partes que se ven, sino las partes también escondidas o las partes no visibles, ¿no? Tanto las que van a ir apoyadas a la pared y las partes de la parte inferior de esta, bueno, que van a ser las patitas. Hasta ahí estamos bien, hemos hallado en sí todo el mueble, toda la estructura del mueble. Hay algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta también, estimados, que viene a ser la elevación, ¿no? Aquí he generado una elevación de 18 milímetros. Estos 18 milímetros de verdad me apoyan mucho para poder generar una especie de patitas, ¿no?
una especie de patitas. También lo pude haber hecho a tope, generar una estructura a 90 grados. Entonces, ¿para qué? Pero de todas maneras estaría recomendando colocar algunos deslizadores. Yo no sé qué otras consideraciones, David, podría recomendarnos acá en ese tipo de mueble. Claro, como comentaba César, es muy importante que los lugares que no se ven, ¿no? También tengan canto, porque a veces, muchas veces, cuando están desprotegidos, uno puede ser porque está en el piso, a veces no le ponen bueno, ahorita hay unas patitas, ¿no? Que le ponen como deslizadores, ¿no? Pero a veces que no, entonces este canto justamente va a servir para proteger la parte de abajo. Como también a veces cuando las piezas, se arman las piezas, ¿no? Se hace el ensamble, quizás haya un golpe o una caída, entonces este canto te va a proteger justamente para que no se despostillen, ¿no? Los filos de la melamina, de la pieza de la melamina, ¿no? Al igual que los cantos gruesos, también nos van a ayudar mucho al momento, digamos, de tocarlos, ¿no? Quizás el canto delgado tú lo tocas o a veces no está bien, no es que no esté bien, sino tú lo tocas y te puedes cortar, a veces por la parte del filo, ¿no? Que tiene el canto delgado. Pero al momento de tener un canto grueso, no, esto te protege más, pues, ¿no? Así Para es. al momento de tocarlo, ¿no? Sí, sí, es súper importante, David, lo que comentas, ¿no? Y esos tips que las personas tienen que tener presente cuando van a hacer un mueble, en ese caso que son muebles pequeños, ¿no? Y también existen otros tips para otros muebles, ¿no? Que van a estar en ambientes húmedos como lo son los muebles de cocina, ¿no? Eh, Otras consideraciones para la parte baja del mueble es colocar algunos zócalos quizá, ¿no? Y estos ya son apliques, ya va a depender mucho de qué es lo que está buscando dentro del diseño, qué tipo de estilo de mueble deseas aplicar. Entonces, en esta oportunidad estoy considerando elevar a 18 milímetros el tablero del piso. Hasta aquí ya tenemos listo la estructura, como hemos visto y hemos identificado tanto la base, los listones de carga, los laterales, y hasta ahí está lista la estructura. ¿Pero qué nos faltaría? Bueno, la cubierta del techo, que es sumamente sencilla. Utilizamos el ancho y la profundidad general del mueble, 340 y 400. Lo canteamos a los cuatro lados y listo. Hasta aquí, ¿qué nos falta? Nos falta la estructura del cajón, ¿no? Para la estructura del cajón, vamos a tener en cuenta algunos puntos que tenemos que apuntarlos. ¿Por qué? Porque se presta mucho para todos los muebles. ¿Cuáles son? El espacio de la corredera, ¿no? Como es un cajón, obviamente se va a utilizar una corredera, ya sea clásica o telescópica, pero este espacio que ocupa parte de los 12,5 milímetros a 13 milímetros. Entonces, estos espacios o esta medida del espacio es lo que voy a tomar en cuenta, que son 13 milímetros. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Del ancho general del mueble, que son 400 milímetros, vamos a descontar la sumatoria de los dos espacios. Bueno, son 13 y 13, son 10, son 36. No, son 26, perdón, son 26. Y también el espacio del espesor de los laterales, que viene a ser 18 más 18, 36. Entonces, lo que me va a dar es este cálculo, esta pequeña operación. 400, ancho general, menos 36, la sumatoria de los espesores de los laterales, menos 26, que es el espacio de las correderas. Son 338. ¿Sí? 338 en total, que es el espacio en sí que voy a utilizar para el ancho de la estructura del cajón. Y la profundidad del cajón, siempre se recomienda descontar 20 milímetros, ¿no? ¿Para qué? Para que no genere un efecto rebote dentro de la misma estructura o que vaya muy a tope a la parte trasera o con el respaldo del mismo mueble, ¿no? Así que siempre se recomienda dejar esta consideración de menos 20 milímetros. Yo no sé qué nos podrías compartir aquí, David, al momento de hacer un despiece de cajón.
Sí, pues no, justamente descontar, ¿no? Bien, ¿no? Justamente las correderas, ¿no? Porque si no descuentas las correderas de los costados, el cajón te va a entrar, pero no te va a entrar la corredera, pues, ¿no? Entonces es muy importante eso. Y bueno, ¿no? También la cantidad de cajones que va a haber en el mueble, ¿no? Entonces, ver más que todo eso, ¿no? Bueno, más que todo eso, César. Ya, está bien. Sí, sí, es súper, súper importante tomar en cuenta estas medidas a todos. Lo siguiente, la estructura del cajón, cómo se recomienda estructurar el cajón, tanto de los laterales, ¿no? Los laterales tienen que ir fijados de esta manera para tener una mejor estructura. De preferencia, se recomienda dejar unos espacios, tanto de mínimo 20 milímetros en la parte del frente del cajón y mínimo 10 milímetros en la parte inferior del frente. Y de preferencia utilizar un fondo con ranura. La estructura del cajón o el tema del despiece del cajón sería la siguiente. Entonces, como yo ya tengo las medidas generales, entonces, dentro de las medidas que yo he hallado también viene a ser la altura. La altura va a depender mucho del alto del mueble, para lo que yo he considerado generar una altura de 150 milímetros, ¿no? Lo que también se estima colocar como cajón, ¿no? Una altura de un cajón estándar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Allá en los costados, bueno, los costados parte de los 300 milímetros que hemos hallado, los 300 milímetros, o sea, no hay ninguna variación. No hay que confundir la profundidad de la estructura con la profundidad de la estructura con el frente. Sí, estamos trabajando solamente con la estructura. Y para la trasera y el frente de la estructura de cajón son 338 menos los clásicos 36 milímetros, que me da un total de 302 milímetros. Entonces, a esto le vamos a sumar la altura. Por ejemplo, los costados, que vienen a ser 300 milímetros de largo, por un ancho de 150 milímetros, el nombre sería costados, y también estamos canteando los cuatro lados. Lo siguiente que podemos encontrar aquí dentro de esta operación es los dos, trasera y frente, o estas dos partes del mismo cajón, que como resultado me dio un largo de 302 milímetros y un ancho de 150, que es lo que he comentado que viene a ser la altura. Bueno, aquí lo codificamos, trasera, frente o frentes o traseras o estructura del cajón, ¿no? Como se acomoden ustedes, y colocamos aquí los cantos. Yo consideré aquí cantear la parte superior y la parte inferior. Yo no sé si hay alguna consulta, David, hasta acá. Sí, sí, mira, justo tenemos una pregunta nos están consultando Burley Alexandra Díaz Contreras, ¿no? Ella nos pregunta, ¿no? ¿Cuánto máximo debe medir un cajón como ancho para que no se caiga? Dice. Ah, muy buena pregunta. Bueno, en realidad he visto cajones de muchos tamaños. Lo máximo que he visto y lo que se recomienda, no sé, David, ahí tú me puedes ayudar también, tú que has hecho, tienes una gran variedad de muebles. He visto hasta 60 centímetros, sí, aproximadamente. Yo no sé a cuánto Sí, máximo bueno, tú le das, David. sí, mira, 60 centímetros es lo que normalmente se hace, de 50 o 60, normalmente se hace para un closet, pues, ¿no? Para closet, ¿no? Que pueden llevar en un lado, ¿no? La parte de los cajones pueden ser en esas medidas, ¿no? Pero sí, hay hasta esa medida yo creo que es recomendable, ¿no? Porque son las medidas estándares para un closet. Pero ya si Claro, quiere ampliar a 70 o 80, ahí sí va a tener un poco de cuidado, ¿no? Porque también hay lo que conocemos son las correderas telescópicas pesadas, ¿no? Que muchas veces estos nos ayudan a hacer que los cajones que sean más grandes o más fondo, ayudar en el peso, ¿no? Eso es claro. lo que podría complementar a esa Sí, pregunta. ahora también tiene un porqué, estimada Worley, Alexandra. Este,
Uno de ellos es que mientras más se distancia la estructura de las correderas, es que no va a generar una muy buena acción, ¿no? Entonces va a haber un peso muerto en la parte media, ¿no? Entonces las correderas o las vías de esas correderas telescópicas ya no van a funcionar muy bien, ¿no? Entonces máximo hasta 60 centímetros. Ahora, cuando estás haciendo un mueble con estas propiedades eh, y el cajón o lo que se va a guardar en el interior del cajón van a ser objetos pesados, por ejemplo, como en un mueble de cocina, ¿no? Se guarda las ollas quizá, algunos Exacto. platos, ¿no? Entonces, se recomienda colocar unos listones en la parte inferior del cajón, ¿sí? Siempre se recomienda hacer eso. ¿Por qué? Porque esto va a dar un soporte adicional, o sea, primero va a apoyar un poco al armado de la estructura y va a dar un soporte adicional al fondo de cajón que tú estés colocando, ¿o no, David? Claro, muchas veces es el listón que se le va a poner en la parte media debajo Claro, del fondo del cajón, va a llevar muchas veces al peso que tú coloques, pues, ¿no? Y bueno, otros también optan por ponerle la base ya no de esa delgada, sino ya sea un tablero, ¿no? Y ese claro, tablero justamente aguanta más, pues, ¿no? así es, así es. Entonces, es importante eso, es importante tomar en cuenta estos puntos al momento de hacer un cajón, ¿no? Justo lo que estamos hablando acá. Entonces, estamos hablando de qué? De que, bueno, ya tenemos la estructura y dentro del fondo de cajón podemos utilizarlo tanto con una melamina, podemos utilizar el mismo tablero de melamina, que tiene sus pros y sus contras. ¿Sí? Tiene sus pros y sus contras. ¿Cuál es? Es que el mismo fondo, o sea, al momento de hacer el fondo con melamina, resulta ser un poco más caro. ¿Por qué? Porque va, va a ocupar un porcentaje más del tablero de la melamina que estás utilizando, ¿no? Entonces, no solamente es un cajón, sino si estás haciendo un mueble con bastante cajones, entonces vas a tener en cuenta que vas a utilizar dentro del porcentaje o de lo que ya tenías provisto como uso dentro de la melamina de la estructura, tienes que adicionar estos cuadrados o rectángulos que vas a utilizarlo como fondo de cajón. Por eso se opta por utilizar Durolac, que es un tablero MDF pintado, para poder colocarlo de forma ranurada, ¿no? Y con estos soportes que se coloca acá, ¿no? En la parte de atrás se estaría colocando estos listones de carga, estos listones también que son de soporte, para que puedan soportar el peso, ya sea, como habíamos mencionado, ¿no? Utensilios, también la ropa. Y esto también da como respuesta a una pregunta muy frecuente de que dicen, oye, que los muebles de melamina, de verdad que son malos, ¿por qué? Porque el cajón se defonda, tengo que estar colocándolo de nuevo. Entonces, la solución es colocar estos listones, ¿sí? A ver, entonces, entonces, hasta ahí estamos bien. Ah, bueno, que creo que habíamos hablado de esto, no. A ver, en- para poder hallar el fondo, es fácil, lo que vamos a hacer es restar con 36. Ya hemos hablado de dónde salen los 36. Salen de la sumatoria de los espesores de los laterales, ¿no? Entonces, aquí es 18 y aquí es 18. Entonces, 18 más 18, 36. Entonces, si yo quiero hallar este, este lado, que viene a ser este largo, entonces 338 menos los 36, que son estos espesores, y me da un total de 332. Igual lo mismo acá. 300 menos estos espesores, ¿no? Y que me da un total de 264. Así que hay que tener presente eso siempre. Los siguientes son los espacios de entretapas. Estos espacios siempre se tiene que considerar, ya que son las luces, para evitar fricciones. Fricciones de la cubierta con el frente de cajón y el frente de cajón con la puerta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo no dejo 3 milímetros
o mínimo 2 milímetros de espacio. Lo que va a suceder es que, como bien había mencionado, al momento que tú estés accionando tanto la puerta, estés accionando el cajón, empieza a friccionar. Al momento de friccionar va a ser incómodo, entonces no va a ser tan adecuado en el funcionamiento del mueble. El tema también de la dilatación del tablero, que es algo normal, porque el tablero, según el ambiente en el cual está instalado, entonces tiende a estabilizar su nivel de su porcentaje de humedad según el ambiente, ¿no? Eso es también importante. Entonces existe una dilatación de medio milímetro quizá, y esos medio milímetros, si le sumamos a que no ha tenido espacio, entonces va a ser más difícil, ¿no? Y ahí también se generan los reclamos de que, oye, el cajón que tú me has vendido no abre, o cuando cierro mi puerta topa con la cubierta. Entonces siempre hay que tener presente los 3 milímetros de separación. Ahora, también con eso nos va a ayudar a poder encontrar las medidas de los frentes. Hay que recordar que ya tenemos tanto la estructura, la cubierta y la estructura de cajón listas. A ver, entonces, ¿qué hacemos? La medida total, que es 540 de largo, le restamos, ¿qué cosa? Los 18 milímetros. Le restamos los 18 milímetros, que me va a dar un total de 522. Estos 522 le vamos a restar los 3 milímetros que encontramos acá, los 3 milímetros de espacio entre la cubierta, entre el frente de cajón y la puerta, y los 22 milímetros de espacio que he dejado acá, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le subí 18 milímetros, pero a esos 18 le tengo que sumar 4 milímetros adicionales. ¿Para qué? Para poder cuadrar tanto la puerta con la parte baja del mueble. Así es. ¿Sí? Entonces me va a dar un total de 494. 494 que este pequeño numerito lo voy a guardar. Lo voy a guardar un momento. Hallamos la tapa de cajón. Entonces, si ya sé cuánto es la altura de la estructura de cajón, que viene a ser 150, le sumo 40 milímetros. ¿Por qué? Porque, a ver, este viene a ser la estructura de cajón. Hasta acá. Ya, hay que hacerlo así. Entonces, vamos, como hemos hablado, la estructura de cajón no siempre tiene que ser de la misma altura del frente, ¿sí? Siempre tiene que ser un poquito menos. Va a depender mucho qué es lo que te estás buscando, cuál es el diseño del cajón o de estructura de cajón que le quieras dar. Entonces yo he considerado aquí darle 30, ¿sí? 30, y aquí 10, y aquí 10, 30 y 10, lo que me da a dar un total de 40 milímetros. Entonces, a estos 150 le sumo 150 más 40, me da un total de 190, lo cual va a ser la medida de esto, ¿no? 190 de este frente cajón. Ahora, lo siguiente es que en la puerta, para poder hallar la altura de la puerta, ¿qué tengo que hacer? Fácil, como ya he hallado cuánto es la altura descontando espacios, ¿no? Entonces, que es 494, voy a descontarle los 494, los 190 de la altura de la puerta, lo que me va a dar un total de 304 milímetros, ¿sí? Así que es importante que podamos tener en cuenta esto y que podamos siempre analizarlo, y esto es aplicable para cualquier tipo de mueble, siempre. No sé si podrías agregar algo aquí, David, no sé, ¿o está claro? Sí, está claro, César. Podemos continuar ahí. Ah, perfecto. Y para terminar con el ancho de las tapas, entonces estamos hallando aquí el ancho es como la puerta y el frente son exteriores, entonces estamos utilizando el mismo ancho general del mueble, ¿no? Utilizamos acá un poco las medidas que hemos hallado. Para la tapa de cajón es 190 de altura por 400, que es el ancho, canto a los cuatro lados, y la puerta tiene una altura de 304 milímetros por 400, canto a los cuatro lados. Para aplicar la ranura del fondo de cajón también es algo muy importante.
¿no? O también ranura tanto para respaldo, fondo de cajón, es saber distinguir ello, que existen algunas medidas que se recomiendan mucho para trabajarlo. Uno de ellos es el lado donde se va a hacer la ranura, el 18 que viene a ser el espesor de refuerzo, o la distancia, la cual se va a empezar el ranurado, 8 milímetros la profundidad de la ranura y 3 milímetros el ancho de la ranura, ¿no? Como vemos acá, viene a ser 18 distancia, 8 profundidad, estamos viendo acá, 8 milímetros acá, y el ancho de la ranura, 3 milímetros. Esto es cuando estemos trabajando con espesores de respaldo de 2,8 milímetros. Si es de 3 milímetros, le tenemos que añadir 1 milímetro más. ¿Sí? Y bueno, este en el punto del respaldo, ya para ir terminando, para aplicarlo dentro de la estructura y poder hallar también la medida de respaldo que voy a utilizar, sería de la siguiente manera. Entonces, tengo que hallar el largo interior, ¿no? El largo interior viene a ser, bueno, el tema del largo o la altura menos los 36 milímetros. Bueno, eso ya lo tengo hallado que es 360. Más 14 milímetros. ¿Por qué? Porque de la profundidad tengo que hallar la profundidad de la ranura, que viene a ser 8, pero estos 8 milímetros lo voy a tener que descontar 1 milímetro, ¿no? Y multiplicar por 2. ¿Sí? Multiplicar por 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Son 364 más 14, más 14 porque es esto por 2, que me da un total de 374. Para hacerlo más gráfico, estamos viendo que la profundidad es de 8 milímetros, pero igual tengo que dejar un pequeño espacio, 1 milímetro. ¿Para qué? Para que al momento de instalar el respaldo sea mucho más fácil, ¿no? Y que no genere unos percances por atrapamiento, que esté muy friccionado. Entonces, facilitar mucho el tema de la inserción. Y lo mismo aplicamos para la parte del ancho. Pues ese es el formato de optimización que lo vamos a ver la próxima clase. Y por último, estamos viendo estos puntos. Para poder hallar las repisas interiores, aplicamos lo mismo, como vemos acá. Si quiero hallar el ancho, tengo que tener la profundidad del mueble, que viene a ser 300, menos voy a utilizar dos informaciones de la ranura, que viene a ser distancia y espesor. 18 más 3, lo que me da un total de 21. Entonces solamente 321, 277, lo que me va a dar el ancho de esta repisa. ¿Sí? Y el largo, fácil, el mismo ancho del mueble, menos los 36 milímetros. ¿Sí? Y para puertas exteriores, por último, estamos tomando en cuenta lo siguiente, que tengo que tener aquí presente esta luz que estoy dejando acá. Vamos a dejar acá. Y descontar algunas cosas. Uno, el ancho. Como son puertas exteriores, voy a tomar el ancho general del mueble, 600 milímetros. Aquí está. Luz. Como hay una luz de puerta, 6 milímetros. Y la sumatoria de los cantos gruesos. Por eso les comentaba que hay que saber cuánto de espesor es el canto que voy a utilizar. Entonces, el canto grueso tiene un espesor de 3 milímetros. Entonces, aquí, ¿cuántos cantos hay? Hay 1, 2, 3, 4. Entonces, 3, 3, 3, 3, ¿no? Y esto entre la cantidad de puertas. Son dos puertas. 600, luz 3 milímetros, y 12, la sumatoria de los espesores de los cantos. Entre la cantidad de puertas, que son 2, me va a dar un total de 292 milímetros. Y el largo de la puerta también va a ser más sencillo. ¿Por qué? Porque solamente voy a tener en cuenta aquí el largo general del mueble, o la altura general del mueble, menos la sumatoria de los cantos, que viene a ser 3 milímetros, 3 milímetros, que me da un total de 6. 600 menos 6, 594. Hasta ahí he hallado la puerta exterior. Y para la puerta interior sería distinto. Lo único que vamos a agregar es lo siguiente. Hallar el largo interior no es el largo exterior, porque existen aquí dos laterales,
Entonces, 600 menos 36 me dará un total de 564. Luz, ¿no? La luz. La luz tanto del medio, de los tableros, de las puertas, y la luz de los laterales. Tampoco no hay que dejar tanto que sea tan friccionado. Entonces, ¿cuánto es luz? 3 milímetros. Y aquí sería 2 milímetros y 2 milímetros. ¿Sí? 2 milímetros acá y 2 milímetros al otro lado. Menos la sumatoria de los cantos delgados. Entonces, el canto delgado mide 0.45. Vamos a redondearlo a 0.5, medio milímetro. Entonces, aquí tengo medio milímetro, 1 milímetro, la siguiente puerta, 1,5 milímetros, 2 milímetros, 2 milímetros. Son dos puertas, ¿sí? Entonces, entre 2, me dará un total de 277 milímetros. El largo de la puerta también aplica lo mismo, largo interior, menos los 4 milímetros de luz, 2 milímetros de espacio acá, o sea, que viene a ser acá, y también en la parte baja, menos la sumatoria de los cantos, que viene a ser 1, porque es medio milímetro y medio milímetro. Total son de 559, lo que me va a dar las puertas. Necesito dos puertas de 559 por 277 y lo canteo a los 4 lados con canto delgado. Y eso sería todo, estimados. No sé, David, si desees agregar algo. Bueno, sí, ¿no? Las puertas interiores. Bueno, ¿no? Hay que también ver ahí el detalle de a veces de los jaladores, ¿no? Que uno quiere colocar, ¿no? Bueno, como adicional podría ser ahí, ¿no? La distancia de los jaladores, ¿no? Que regularmente son unos 3 centímetros del eje o 3 centímetros y medio, ¿no? Que es lo normal. Perfecto. Sí, es muy importante ello. También, si hablamos de jaladores, también existe una gran variedad. ¿No es así, David? Sí, hay una gran variedad, ¿no? De jaladores de plástico, de jaladores de aluminio, de acero, y también hay los que han salido ahora son ya no hay jaladores, ¿no? Que es en el mismo melamina se hace un corte transversal, ¿no? Y es como le dicen el corte chaflán, ¿no? Y que Claro. eso es simplemente para tener digamos, un tablero más limpio, ¿no? Más limpio, sin nada de jaladores, ¿no? Creo que es ahora la tendencia también que se está viendo, ¿no? En los muebles, Sí, ¿no? Tanto de cocinas, ¿no? sí, Sí, así es. O sea, ya es de acuerdo al estilo que tú le quieras otorgar, ¿no? exacto. Así que bueno, esos serían esos puntos, David, y esa es la última parte de esta capacitación del día de Sí, hoy. sí, César, ahora, gracias a todos los que han podido compartir, participar de este tema, ¿no? Que es muy, muy, muy interesante, ¿no? A los que ya quieren ya, empezar a armar un mueble, empezar, a, a sacar las medidas, ¿no? Y a realizar el despiece, como nos ha explicado, César esta noche, ¿no? Este, bueno, y el siguiente punto vamos a realizar el sorteo, ¿no? Con todos los que nos han compartido, comentado, ¿no? Y bueno, ¿no? Primero les voy a enseñar qué es lo que tenemos, ¿no? Del sorteo, ¿no? Este es el kit de Arauco. Dentro de este kit nos está viniendo el catálogo, ¿no? El catálogo físico para que ellos puedan ver todos los diseños que nos trae nuestros amigos de Melamina Vesto. Ok. Y también tenemos nuestra combinación de colores para más o menos ayudarnos, ¿no? Tenemos una habitación, un baño, una sala y podemos guiarnos de este folleto para poder hacer las combinaciones de colores, ¿no? En el centro de TV, como Ahí ven, está. Sí, ¿no? no, es un gran apoyo, David, es un gran Es un apoyo gran... para poder empezar a hacer estas combinaciones. A veces tenemos un poco de miedo, ¿no? A ver, ¿con qué lo puedo combinar? ¿Con qué puede caer muy bien?
Entonces, bueno, nos atrevemos con este apoyo Claro. que viene dentro del catálogo, dicho sea de paso. Sí, dentro del catálogo, así es. Y bueno, también estamos obsequiando unos politos de Arauco, ¿no? Para que se puedan ahí poner. Bueno, y sus mascarillas, ¿no? Que siempre para estar protegidos, no bajar la guardia. Así es, 100% importante eso. Sí, bueno, César, entonces tenemos un ganador que ha participado y sí es el señor Alejandro, ¿no? Alejandro, felicitaciones por el kit que te has llevado. Y como también como regalo, te estamos ofreciendo en Adáctica un cupón de 10% de descuento para nuestros muebles multifuncionales que puedes encontrar en la tienda virtual de nuestra página de Facebook, adacticaperú.com. Bueno, gracias Alejandro. Nos comunicamos contigo para poder hacerte tu premio, ¿no? Llegar a tu premio. Bueno, y también comentarles que todos estos temas que estamos lanzando, ya vamos en el segundo tema. En la próxima semana vamos a estar en el tema 3, que es justamente la continuación de este tema, que es optimizar, ya más que todo ver la optimización del tablero, ¿no? Ahorita hemos visto lo que es todo el despiece. Bueno, ¿no? Por comentarles que al finalizar el cuarto tema, que es ya el tema del armado, finalizando ello, vamos a tener el sorteo de este escritorio extensible EVA, ¿no? Que lo vemos en las pantallas y está ha sido elaborado con melamina Vesto en color expreso, ¿no? Y bueno, las características, las bondades que han escuchado a lo largo de estos temas, que es también tiene protección antimicrobiana, resistente a las rayaduras y a las manchas, ¿no? Entonces, estén atentos, compartan por favor, compartan a todas sus amistades, a sus amigos, y para que puedan tener más posibilidades de ganar este premio que estamos lanzando con el apoyo de Arauco Perú. Bueno, César, esto sería Listo. todo por esta noche y bueno, nos encontramos la próxima semana pues para seguir continuando con la capacitación. Bueno, acá Malena Ingunza nos manda un comentario, ¿no? Muy clara y didáctica su charla, César. Muchas gracias a Dáctica y Arauco. Gracias, Malena, por tu Gracias, comentario. Malena. Entonces Gracias. ya encontrándonos la próxima semana, pues. Listo, David. Listo, David. Muchas gracias por el espacio. Igual, nos vemos la próxima semana para continuar con esta serie de capacitaciones y gracias por la iniciativa, David. Y bueno, seguimos ahí al pendiente. Que tengan muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Listo. Listo. Muchas gracias a todos. Hasta Chao, luego, cuídense César. mucho. Gracias a ti. Chao. Chao, gracias.